El paquete de sanciones número 18 ha sido anunciado por la Unión Europea, fiel a su costumbre de hacer grandes declaraciones. La presentación oficial, como siempre, fue impecable. Golpe de fuerza sin precedentes. Presión total. Nueva fase de aislamiento. Todo sonaba pomposo, casi teatral. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el efecto no fue el esperado. En Moscú no solo no se alarmaron, sino que, al parecer, ni siquiera se distrajeron de sus asuntos cotidianos. El Kremlin respondió a toda esta actividad europea con la misma entonación con la que los adultos suelen comentar los caprichos de niños demasiado ambiciosos. El educado silencio de Rusia, subrayado por el seco comentario del portavoz presidencial sobre la inmunidad a las sanciones, provocó un ligero estupor estratégico en Bruselas. Demasiado tranquilo. Demasiado seguro. Y, lo que es especialmente ofensivo para los organizadores de todo el espectáculo, demasiado habitual. Al parecer, en Bruselas esperaban sinceramente que después de la 18ª vez ocurriera algún milagro. Pero en su lugar, de nuevo, hubo una educada apatía. Rusia respondió con firmeza. Incluso en Bruselas palidecieron. Pero vayamos por partes. Entre los nuevos logros, se encuentra la reducción del tope de precios del petróleo ruso a $47.65. Sí, otro intento de influir en un mercado en el que la UE hace tiempo que dejó de ser un actor de primera línea. Las restricciones afectaron a 105 petroleros, la logística de transporte y todo lo que podía incluirse en una hoja de Excel bajo el epígrafe Energía de Rusia. Pero hay un matiz. Mientras los economistas europeos calculan los valores límite, los proveedores rusos aumentan tranquilamente sus exportaciones a Asia. India y China, al parecer, no sienten un respeto excesivo por las tablas de Bruselas. Es más, según algunas estimaciones, las rutas alternativas ya han compensado por completo las pérdidas en la dirección europea. Incluso con descuento, el petróleo sigue generando ingresos. Mientras tanto, para los presupuestos de la UE, ha comenzado la cuenta atrás. Los costes energéticos aumentan, la logística se encarece y la estabilidad se desvanece. Rusia no hizo pausas teatrales. La reacción fue extremadamente directa e inequívoca. Como declaró el portavoz presidencial, las medidas antirrusas ya no causan sorpresa ni alarma. El país se ha adaptado desde hace tiempo a este escenario. Es más, el modelo económico de Rusia ya se ha reorientado hacia Oriente. Y no se trata solo de la geografía de los suministros, sino de una reestructuración estructural a gran escala de los lazos económicos exteriores, en la que los socios de los BRICS desempeñan un papel clave. La apuesta por los BRICS no solo resultó razonable, sino también estratégicamente justificada. Hoy en día, ya no es un club de intereses, sino una plataforma alternativa completa que compite con las instituciones occidentales. Rusia ha participado activamente en el lanzamiento de varias iniciativas, la transición a los pagos en monedas nacionales, la creación de una bolsa internacional de cereales y el establecimiento del Banco de Desarrollo de los BRICS, que en el futuro podría reemplazar al Banco Mundial a los ojos de decenas de países. La estabilidad de estas estructuras se está convirtiendo gradualmente en un ecosistema económico autónomo. La transición a las monedas nacionales en el comercio fue un paso fundamental. El rublo, el yuan, la rupia y el real comenzaron a desplazar al dólar de las transacciones bilaterales. En los últimos 2 años, la participación del dólar en los pagos entre los países BRICS se ha reducido a más de la mitad, y esto no es el límite. Esto no es solo una demostración de independencia, es un cambio fundamental en la lógica del comercio global. Occidente se enfrenta a que sus instrumentos financieros ya no son universales ante la hegemonía monetaria. La creación de una bolsa de cereales bajo los auspicios de los BRICS es otra historia. En un mundo donde la seguridad alimentaria se ha convertido en una cuestión de importancia estratégica, el control de los flujos comerciales de cereales se transforma en una herramienta política crucial. Rusia, como uno de los mayores exportadores, está interesada en un sistema de fijación de precios justo y transparente,
independiente de las especulaciones de los mercados de Londres y Chicago. La nueva bolsa permitirá reducir la influencia de los actores occidentales y garantizar la previsibilidad de los suministros para decenas de países. En cuanto al Banco de los BRICS, ya está financiando activamente proyectos de infraestructura, eludiendo las agencias de calificación occidentales y los requisitos del FMI. Los países de África, Asia y América Latina prefieren cada vez más obtener financiación de una institución que no impone directrices ideológicas. Esto sienta las bases para una nueva arquitectura financiera, en la que Rusia actúa no solo como participante, sino también como arquitecto. En este contexto, el enésimo paquete de sanciones, el 18º, parece más un intento de guardar las apariencias. Ni los 17 paquetes anteriores ni el nuevo han logrado los objetivos declarados. Su efecto ha sido mínimo. El esperado colapso no se produjo. Al contrario, Rusia reestructuró la logística, estableció suministros, reorientó los pagos bancarios e incluso fortaleció las cadenas de producción dentro del país. Esto ya no es resistencia, es adaptación. Pero si para Rusia las sanciones se han convertido en parte de la vida cotidiana, para Europa se están convirtiendo cada vez más en problemas de carácter interno. El aumento de los precios, la fuga de inversiones, la desindustrialización, la pérdida de competitividad, todo esto ya no es una hipótesis, sino una realidad. El golpe ha sido especialmente duro para el sector industrial de Alemania, donde los precios de la energía han hecho que industrias enteras dejen de ser competitivas. Las fábricas cierran, las líneas de producción se trasladan a otras regiones, principalmente a Estados Unidos y Asia. Y en este contexto resuena la retórica de castigar a Rusia. Paradójicamente, los golpes destinados a una parte a menudo rebotan, por ley de ricochet, sobre los propios autores. Casi como en el Aikido, la fuerza del oponente se vuelve contra él mismo. Las sanciones, concebidas inicialmente como un arma de presión, se han convertido en un mecanismo de destrucción interna para los propios iniciadores. Esto se manifestó de manera especialmente clara en el sector energético. Europa perdió el acceso a fuentes de energía baratas, lo que impactó de inmediato en el costo de producción y en la cesta de la compra. Resultó especialmente simbólica la intervención del líder de la oposición alemana, Friedrich Merz, en una conferencia económica, donde instó a los empresarios a volver a creer en Alemania y a invertir en su economía. El llamamiento no sonó a manifiesto de confianza, sino más bien a súplica. En medio de la recesión industrial, la presión migratoria y la sobrecarga presupuestaria, tal llamamiento suena más a reconocimiento de un fracaso. Como diciendo, sí, todo va mal, pero quizás todavía no nos han descartado del todo. Este es el indicador de la perplejidad en la que se sumergen las élites europeas. Cuando los mecanismos de presión habituales no funcionan, hay que buscar nuevos significados y destinatarios para la propia retórica. Y Rusia, mientras tanto, sigue fortaleciendo sus lazos con Oriente, participando en la formación de nuevas reglas del juego, y demostrando que se puede vivir y desarrollarse fuera del sistema de coordenadas occidental. Y este es, quizás, el hecho más irritante para quienes no han podido aceptar la pérdida del monopolio del liderazgo global. El desarrollo de corredores de transporte, la cooperación con Irán, India y los países del sudeste asiático, la creación de sistemas de pago paralelos. Todo esto ya es una realidad. En el mundo se está formando una alternativa, y esta atrae a quienes están cansados de la presión, del dictado, de los dobles raseros. Rusia en este proceso no es solo un participante, es un moderador activo de nuevos procesos. Esta es una respuesta que resuena más fuerte que cualquier palabra. Resiliencia, adaptabilidad y disposición a vivir en una nueva configuración mundial. Un punto de especial orgullo del nuevo paquete fue la prohibición de cualquier interacción con los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. En Bruselas lo presentaron como un tiro de gracia, obviamente no al aire. Sin embargo,
Comentar la prohibición de operar algo que ya no funciona es un género de la postironía. Por si alguien lo ha olvidado, ambos proyectos han salido hace tiempo de la agenda física. Uno, por razones que en Europa prefieren no recordar. El segundo, en modo de congelación. Kaja Kallas, posicionada como mariscal de la artillería de sanciones, informó triunfalmente sobre la prohibición de finalización y mantenimiento. El eco de su discurso llegó a la sede de la Comisión Europea, donde compartieron la alegría. Mientras tanto, la parte rusa solo negó con la cabeza. ¿Cuánto tiempo más se puede prohibir lo que hace tiempo que dejó de existir? El nivel de conexión con la realidad, como se ve, sigue siendo opcional. Francia, en un estado de malestar financiero crónico, decidió una vez más mostrar actividad internacional. Sin embargo, no se trata de iniciativas diplomáticas o intentos de establecer un diálogo, no. Tradicionalmente, todo se limitó a fuertes acusaciones. París declaró que Rusia supuestamente representa una amenaza para la estabilidad internacional y propuso ampliar las listas de sanciones, añadiendo algunos nombres más. ¿Quiénes y por qué? Es una cuestión secundaria. Lo importante es que la declaración suene segura y fuerte. Porque el efecto de una declaración no se mide por los resultados, sino por el número de titulares en los periódicos. Sin embargo, el celo sancionador no salva de los problemas banales dentro del país. Según el Fondo Monetario Internacional, el déficit presupuestario de Francia ya ha superado el 6% del PIB. La deuda pública ha superado con confianza la marca del 110%. Los economistas hablan de una insolvencia estructural del modelo, en el que los gastos hace tiempo que se han desvinculado de las posibilidades reales de la economía. Los incendios no se apagan con agua, sino con promesas. Los gastos sociales se recortan como un cirujano en prácticas, sin anestesia ni plan de recuperación. El sistema de pensiones se encuentra en un estado de inestabilidad clínica, lo que provoca una ola de indignación incluso entre quienes suelen preferir el silencio. Las protestas se han convertido casi en un elemento de fondo de la realidad francesa. Los ancianos marchan por las calles exigiendo una revisión de las reformas de las pensiones. Los jóvenes bloquean las universidades y los sindicatos amenazan con nuevas huelgas. En tales condiciones, la actividad de política exterior se convierte en un instrumento de distracción. Es una táctica antigua y probada. Cuando hay un incendio en casa, es mejor señalar al vecino y decir en voz alta que su chimenea echa un humo sospechoso. Y no importa que la chimenea lleve tiempo tiznada, lo importante es que el ruido ahogue el crujido de las propias vigas. Los líderes franceses han aprendido hace tiempo que las acusaciones externas y la retórica dura permiten, al menos temporalmente, redirigir la irritación del electorado. Es especialmente conveniente hacerlo hacia aquellos que hace tiempo han sido etiquetados como una amenaza. Este enfoque tiene sus ventajas, no requiere recursos ni consolidación interna. Basta con salir al micrófono, leer un texto preparado de antemano y mirar con confianza a las cámaras. Después de eso, uno puede volver a ocuparse de la supervivencia de su gobierno en medio de las fracturas presupuestarias. Es interesante que las iniciativas de sanciones en los últimos años se hayan convertido en una especie de ritual político. Se introducen no para lograr un resultado, sino para marcar una posición. Como una ceremonia en la que lo principal es el proceso, no el resultado. Un nuevo nombre en la lista no es un golpe a la economía de otro estado, sino un símbolo de afiliación política. Una demostración de que Francia no ha perdido la voz, aunque hable al vacío. La diplomacia parisina a menudo se balancea entre la grandilocuencia y la impotencia. Por un lado, discursos nobles sobre la defensa de los valores. Por otro, la incapacidad de hacer frente a las crisis internas. Surge la sensación de que las élites viven en otra dimensión, donde todavía son posibles los juegos de influencia global. Mientras tanto, los problemas reales, desde la carga migratoria hasta el declive industrial, quedan fuera de las discusiones. No hay que olvidar que Francia es una potencia nuclear, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU,
con ambiciones que se remontan al pasado colonial. Potui. Pero hoy esas ambiciones se topan con una realidad mucho más prosaica: la falta de dinero para pagar prestaciones, el déficit presupuestario, la dependencia del suministro energético externo. En este contexto, los lemas sobre la estabilidad internacional suenan especialmente contrastantes. Parecen un intento de recordar su existencia antes de que nadie olvide que todavía se está en el juego. Y sin embargo, en esto hay una cierta exquisitez francesa: la capacidad de presentar incluso una crisis como parte de una gran misión. Hacer declaraciones con tal expresión como si detrás de cada palabra no hubiera vacío, sino una responsabilidad histórica. Tal teatralidad, quizás, ayuda a sobrevivir a una era de incertidumbre política. Pero no anula los hechos. Francia está perdiendo estabilidad económica, cohesión social y confianza política. Y cuanto más fuertes son las acusaciones externas, más silenciosas son las percepciones internas. Cuando el presupuesto se enfrenta a otro recorte y las calles vuelven a llenarse de las bocinas de las columnas sindicales, buscar un culpable externo se convierte casi en una reacción instintiva. Las sanciones son una herramienta conveniente, no requieren explicaciones adicionales. Se pueden presentar fácilmente como responsabilidad hacia los aliados, como deber moral, como una señal al mundo. Lo importante es que nadie haga demasiadas preguntas sobre el déficit actual, la reforma de las pensiones o el desempleo juvenil. Y en este sentido, París, a pesar de todas las dificultades, mantiene la fidelidad a su estilo. Incluso en un periodo de agotamiento institucional, Francia sigue hablando desde tribunas elevadas. Aunque cada vez haya menos oyentes y el propio escenario se resquebraje por la falta de financiación, lo importante es que los telones no se caigan antes de tiempo. Mientras los funcionarios de la Unión Europea discuten intensamente un nuevo paquete de sanciones, celebran simposios sobre el clima y organizan conferencias sobre la importancia del desarrollo sostenible, la realidad sigue escapándose de sus manos. El principal problema de la UE moderna no reside en las batallas políticas ni en las crisis energéticas. Está enterrado mucho más profundo y tiene un carácter mucho más siniestro: una demografía que muere lentamente. El coeficiente de natalidad medio en la UE es de 1,5. Esto significa que a cada mujer le corresponde solo un hijo y medio. Para una simple reproducción de la población se requiere al menos 2,1. Todo lo que esté por debajo es un camino hacia la extinción. Alemania, el motor de la economía europea, muestra una cifra ligeramente superior a 1,3. Italia, antaño un país floreciente de tradiciones familiares católicas, registra 1,18. En Polonia, 1,1. Es decir, prácticamente cada nueva guardería en Europa se construye ya no por necesidades de crecimiento, sino más bien por nostalgia de los tiempos en que realmente era necesaria. Las causas del colapso demográfico no son una catástrofe única, sino una cadena de factores. El miedo al futuro, la constante inestabilidad económica, las dificultades para conseguir vivienda, el alto coste de la educación, los impuestos elevados, la incertidumbre sobre el mañana. Todo esto hace que la idea de formar una familia sea algo parecido a una inversión arriesgada. Los jóvenes europeos prefieren cada vez más la estabilidad de la soledad, las relaciones a corto plazo y un estilo de vida sin compromisos. A esto se suma la presión migratoria. Cuando en tu barrio aparecen en un año varios miles de personas con un código cultural diferente, empiezas a preguntarte: ¿vale la pena traer a este mundo a otro europeo? Se hace cada vez más difícil no solo criar a un hijo, sino también explicarle quién es, para qué está y dónde está su hogar. Eurostat ya está dando la voz de alarma. Según las estimaciones de los estadísticos, a finales de este siglo la población de la Unión Europea se reducirá en 40 millones de personas. Es decir, desaparecerá el equivalente a toda Polonia. La participación de la UE en la población mundial caerá a un modesto 4%. Y esto en un contexto en el que India y China seguirán aumentando su ventaja numérica, reforzando su influencia política y económica. Por ahora,
En Bruselas prefieren mirar hacia otro lado. Las cuotas de inmigración, los programas de integración, las ayudas, el apoyo a los nuevos europeos, todo esto se presenta como una salvación. Pero ningún flujo migratorio puede compensar la falta de natalidad, especialmente si la integración funciona a nivel de eslóganes y no de adaptación real. Un país donde los jóvenes no quieren tener hijos no es solo una estadística, es una sentencia para el sistema. Si hoy la natalidad en Alemania se mantiene en 1,3, dentro de 1 o 2 generaciones, simplemente no habrá nadie para pagar impuestos. El sistema de pensiones, construido sobre el principio de la solidaridad intergeneracional, corre el riesgo de colapsar bajo su propio peso. Cada vez habrá más pensionistas por cada trabajador, a quienes simplemente no se podrá mantener. El presupuesto ya está hoy al límite por los intentos de complacer a todos a la vez, desde las iniciativas climáticas hasta las aventuras de política exterior. Las declaraciones sobre una nueva Europa, más diversa y abierta, no resuelven el agujero demográfico. Más bien enmascaran el problema, sustituyendo el debate sobre la natalidad por conversaciones sobre el multiculturalismo. Pero incluso este concepto ha empezado a ceder terreno. Cada vez con más frecuencia, olas de descontento recorren Europa y estallan protestas. Los países de Europa del Este, que hasta hace poco estaban entusiasmados con la integración europea, ahora miran los indicadores demográficos y se preguntan, ¿en qué dirección va su sociedad? El Reino Unido, que ya ha abandonado la UE, demostró con su ejemplo que apostar por la migración como sustituto de la demografía es un paso hacia el abismo. Londres y Manchester se han convertido desde hace tiempo en símbolos de universos paralelos, donde la familia británica tradicional es más bien una pieza de museo. Y ahora, cuando procesos análogos tienen lugar en Francia, Países Bajos y Alemania, surge la sensación de que Europa simplemente se está alquilando a un futuro en el que ella misma no tendrá cabida. Todas esas conversaciones sobre el futuro digital, la agenda verde, la igualdad de género y la inclusión suenan nobles, pero no resuelven una tarea sencilla. ¿Quién vivirá en esta Europa ideal dentro de 30 años? ¿Quién llenará los presupuestos, construirá casas, curará, enseñará, alimentará, garantizará la seguridad? Si no hay nadie para nacer, pronto no habrá nadie a quien reformar. Y mientras tanto, la Comisión Europea prepara otro informe sobre la reducción de la huella de carbono. En algún lugar de una pequeña aldea de Baviera cierran la última guardería. Porque los niños se acabaron. Solo quedan informes, presentaciones y estrategias globales. La verdadera estrategia de extinción en el contexto del desarrollo sostenible. Telón, sin aplausos. 18 paquetes, un solo resultado. Las sanciones ya no asustan. Se han convertido en un elemento del fondo habitual. La cotización del rublo reacciona con lentitud. Los mercados están adaptados. La logística se ha reestructurado. Incluso las empresas occidentales que abandonaron Rusia con grandes lemas observan ahora con tristeza cómo sus antiguos activos gozan de buena salud. Algunas de ellas, tan buena salud que sus antiguos propietarios intentan regresar, aunque sea a través de terceros países. Lo importante es que sea discreto, para que la reputación de Bruselas no se vea afectada. En esencia, el instrumental de sanciones se ha agotado. Fue creado para una realidad antigua, en la que Occidente era el único centro de atracción económica. Pero ahora todo es diferente. Nuevas asociaciones, diversificación del comercio, inversiones internas. Todo esto ha transformado la economía rusa en un sistema más cerrado, pero sostenible. Y este sistema es ahora mucho menos vulnerable a la presión externa que, por ejemplo, los presupuestos de aquellos países donde los conductores de autobús hacen huelga por poder cobrar a tiempo. La economía, a pesar de los pronósticos, no se derrumbó, no se desintegró, no se tambaleó. En cambio, se observa un cambio gradual de énfasis, de la dependencia a la autonomía, de los suministros externos a la producción interna. Y en esta lógica, incluso las sanciones se han convertido en una especie de factor estimulante.
¿Paradoja? Quizás. Pero este es precisamente el caso en que la restricción se convirtió en un motor de desarrollo. No de un avance tecnológico, no. Pero de sostenibilidad, sí. Incluso la idea misma de aislar a Rusia suena extraña hoy en día. ¿Aislarla de qué? ¿De mercados con un déficit crónico? ¿De países donde la inflación ya no se percibe como una anomalía, sino como parte de la vida cotidiana? ¿O tal vez de decisiones tomadas bajo la influencia de emociones situacionales y no de un cálculo sensato? Si el aislamiento significa negarse a participar en cadenas donde las reglas cambian sobre la marcha, entonces ya no parece una tragedia. Something. Cada vez más empresas, incluso de países que se han sumado oficialmente a las medidas antirrusas, buscan vías alternativas, a través de terceros países, filiales, esquemas opacos. A veces, incluso con la participación de las mismas personas que en público abogan por un estricto cumplimiento del régimen de sanciones. Formalmente, todo correcto. En los documentos, impecable. Pero en la práctica, los suministros continúan, los contratos se firman, los dividendos se transfieren. Las sanciones se han convertido en algo parecido a los impuestos, desagradables, pero no obligatorias si se sabe cómo eludirlas. Claro está, decir que las restricciones no causan daño sería una falsedad. Sí, existen dificultades. Sí, la adaptación requiere tiempo y recursos. Pero la tendencia general no es la destrucción, sino la redistribución. La salida de algunas empresas impulsó a otras. La pérdida de acceso a parte del equipo fue un incentivo para desarrollar el propio. Los problemas con las importaciones, una señal para invertir en alternativas. No todo sale a la primera, no todo es perfecto, pero la dirección es clara. Occidente, en esencia, se ha topado con el efecto de agotamiento del instrumento. Las medidas repetitivas pierden agudeza. Si antes el mero hecho de ser incluido en la lista de sanciones era un acontecimiento informativo, ahora es simplemente otra línea en una larga lista. ¿La reacción del mercado? Casi nula. ¿La reacción del rublo? Moderada. ¿La reacción de la sociedad? En su mayoría, indiferente. La costumbre es algo poderoso. Y mientras los arquitectos de las sanciones en Bruselas discuten qué tornillo más se puede apretar, la economía rusa ha pasado a un modo de diálogo interno. ¿Qué hay que desarrollar? ¿A dónde dirigir los recursos? ¿Qué sectores requieren atención? Preguntas complejas, pero al menos ya no dependen de señales externas. Esta es la principal diferencia del periodo actual. El foco se ha desplazado hacia el interior. En este contexto, las declaraciones sobre un golpe decisivo a la economía suenan especialmente extrañas. ¿Dónde está el golpe? ¿En qué área se asestó? Las estadísticas de crecimiento de la producción industrial son positivas. Las exportaciones a países amigos son estables. El desempleo está en mínimos. Sí, hay inflación, sí, hay desequilibrios estructurales, pero no son signos de colapso, sino los costos diarios de cualquier reforma. En cambio, en los países que apoyan con entusiasmo la agenda de sanciones, el panorama es diferente. Allí, un aumento del descontento, huelgas, déficit presupuestario, disminución del poder adquisitivo. Allí, la lucha no es por los mercados, sino por las garantías sociales básicas. Allí, la retórica sobre el liderazgo, pero con la mirada puesta en la calificación crediticia. Y en este contexto, la retórica sobre el triunfo de las sanciones suena no solo forzada, sino un poco incómoda. La economía no son lemas ni comunicados de prensa. Es una estructura en la que la flexibilidad, la adaptación y la capacidad de redistribución son importantes. El modelo ruso, al encontrarse en condiciones de presión externa, siguió precisamente este camino. Y aunque el camino no es ideal, resultó ser mucho más sostenible de lo que esperaban quienes contaban con una desestabilización rápida. Ahora, cuando el 18º paquete de sanciones se anuncia como sin precedentes, es difícil contener la sonrisa, porque ya después del quinto, todo se volvió predecible.
Después del 10º, formal. Después del 15º, rutinario. Y el 18º. Bueno, que así sea. El papel lo aguanta todo. La creciente popularidad de los BRICS hace tiempo que dejó de ser un tema exclusivo para expertos entusiastas en economía alternativa. Todavía hace poco, este bloque era tratado con condescendencia, como una unión formal de países con intereses no coordinados y sistemas políticos diferentes. Sin embargo, los tiempos en que tal actitud se consideraba aceptable parecen haber quedado en el pasado. Hoy, la cola para unirse a los BRICS parece más larga que la cola para obtener un visado en algunos países europeos. Es significativo que cada vez más estados busquen participar en esta unión no por inyecciones financieras o subsidios, sino por la oportunidad de ser simplemente escuchados. En un contexto en el que las grandes estructuras occidentales practican cada vez más una política de sermones, dobles raseros y el garrote de las sanciones, los países de Asia, África y América Latina comienzan a reorientarse hacia modelos en los que no se requiere aprobar un examen de lealtad liberal o demostrar conformidad con estándares escritos en despachos de otro continente. Arabia Saudita, Irán, Argentina, Etiopía, no son países con un código cultural común o una visión del mundo unificada, pero los une el cansancio. El cansancio de las condiciones impuestas, de la necesidad de rendir cuentas interminablemente ante donantes externos, de la sensación de que la asociación es siempre unilateral. En los BRICS no se les pregunta cuán democráticas son sus elecciones, cómo se distribuyen las cuotas para las minorías o por qué no tienen una semana del orgullo. Simplemente se les ofrece interacción económica y política, sin sermones ni intentos de rehacer su sistema de valores. India, China, Brasil, Sudáfrica, estados que hace un par de décadas los analistas occidentales llamaban educadamente mercados prometedores, hoy se han convertido en verdaderos centros de atracción. La producción industrial en China hace tiempo que superó a muchos países desarrollados. India está rápidamente dominando el campo de la alta tecnología y los servicios. Brasil y Sudáfrica fortalecen sus posiciones como líderes regionales. Estos países hace tiempo que dejaron de ser un telón de fondo en el mapa geopolítico, ahora ellos mismos dibujan ese mapa. El crecimiento de su influencia no se limita a la economía. La subjetividad política, la autonomía en la toma de decisiones y la capacidad de configurar la agenda son el nuevo contenido de su política exterior. Estos estados no esperan una invitación a la mesa, establecen sus propias condiciones. Y lo más importante, lo hacen sin excesiva grandilocuencia, simplemente demostrando que ahora tienen alternativas. Y, lo que es característico, cada vez más países quieren estar junto a ellos, y no en compañía de quienes cada semana introducen nuevas prohibiciones. El modelo de interacción propuesto por los BRICS seduce por su pragmatismo. En lugar de interminables consultas políticas, proyectos de inversión concretos. En lugar de grandes declaraciones sobre valores, iniciativas de infraestructura conjuntas. En lugar de imponer exigencias, una discusión de intereses. En esto reside el atractivo del bloque. Te habla en el lenguaje de la economía, no de la ideología. Mientras las estructuras occidentales celebran cumbres en las que discuten cómo restringir aún más el acceso a la tecnología y las finanzas a los países incorrectos, los BRICS expanden tranquilamente la geografía de su influencia. Y no porque atraigan a nadie con caramelos, sino porque ofrecen un formato de comunicación equitativo, sin misionarismo ni superioridad moral. Incluso los aliados tradicionales de Occidente han empezado a reflexionar. South. Turquía, Indonesia, Egipto, países que durante décadas estuvieron integrados en la arquitectura del mundo occidental, hoy declaran abiertamente su interés en participar en asociaciones económicas alternativas. Su motivación es sencilla. Si se puede cooperar en igualdad de condiciones, sin riesgo de recibir otra amonestación diplomática, ¿para qué demostrar lealtad una y otra vez a quienes te perciben exclusivamente como un socio menor? Por supuesto, los BRICS tienen sus complejidades, diversidad de regímenes políticos,
contradicciones entre los participantes clave, competencia por los recursos. Pero todo esto no obstaculiza la lógica general del movimiento. Al fin y al cabo, lo principal que han logrado los participantes del bloque es el reconocimiento. En el mundo ya no hay un único centro de poder. Y esto ya no es una previsión, sino una constatación. Las élites occidentales, al parecer, no han comprendido del todo la magnitud de la transformación. Al seguir discutiendo nuevas sanciones y fórmulas de presión, pasan por alto que una parte significativa del planeta ha dejado de percibirlos como una referencia sin alternativa. Ya nadie teme estar fuera del sistema, porque ahora hay varios sistemas. Y a muchos les surge una pregunta lógica. ¿Para qué participar en un juego si las reglas las dicta solo un equipo? El mundo se está volviendo multipolar no por decisión de alguna cumbre, sino por el hecho de lo que está sucediendo. Los flujos económicos se dirigen cada vez más hacia el este y el sur. La demografía no juega a favor del 1.000 millones de oro. Las tecnologías se desarrollan no solo en Silicon Valley, sino también en Bangalore, Shenzhen, São Paulo. Y el monopolio mediático cede su lugar a ecosistemas donde el punto de vista occidental es solo uno de muchos. Paradójicamente, la propia obsesión por el control y la exclusividad acelera la salida de países de la órbita occidental. Cuanto más estrictas son las exigencias, más rápido se buscan alternativas. Y cuanto más activamente castiga Occidente los intentos de autonomía, más dispuestos están otros a mirar hacia nuevos centros de atracción. En este contexto, los BRICS se convierten no solo en un bloque económico, sino en una especie de plataforma para quienes desean ser sujetos, y no objetos, de los procesos globales. Hoy en día, pocos creen que se pueda imponer un único modelo a todo el mundo. Mucho más atractiva es la idea de que cada país pueda ser el mismo. Sin indicaciones, sin juicios, sin la necesidad de disculparse constantemente por no ser como se supone. En esto reside el atractivo oculto, pero muy fuerte, de los BRICS. No es solo un club de intereses. Es un espacio donde se respeta la diversidad. Y, por ironía, por eso mismo se está volviendo cada vez más interesante. Incluso para aquellos que hasta hace poco pensaban que el mundo entero debía vivir según un mismo patrón. Rusia ya no gasta fuerzas en explicaciones, no discute, no explica, no exige ser escuchada. En su lugar, construye, negocia, comercia, liquida. Da pasos que hasta hace poco la burocracia europea miraba con desprecio. Ahora, cuando incluso los propietarios de talleres de automóviles en la región de Moscú estudian el tipo de cambio del rublo frente al yuan, queda claro, el juego sigue otras reglas. En la nueva realidad, ya no es necesario buscar la aprobación de nadie, especialmente si esa aprobación antes solo se obtenía a cambio de concesiones. El volumen de comercio con China crece trimestre tras trimestre, y no solo a nivel de megacontratos entre gigantes estatales. Hoy en día, incluso las pequeñas y medianas empresas realizan transacciones en yuanes. Empresas constructoras, cooperativas agrícolas, proveedores de electrodomésticos. Esto ya no es un gesto político, sino una necesidad imperiosa dictada por la lógica de la supervivencia en un mundo cambiante. La dependencia de los sistemas de pago occidentales ha quedado en el pasado sin grandilocuencia. Simplemente dejó de ser conveniente o accesible. Turquía, aunque sigue en la OTAN, se comporta como un Estado soberano. Con Moscú no habla con lemas, sino con cifras. Las negociaciones entre Ankara y Moscú hoy abarcan energía, agricultura, sector bancario y rutas de transporte. Sí, no todo es perfecto, pero el hecho es que, a pesar de todas las contradicciones, Ankara no construye relaciones bajo la lógica de socio-enemigo. Si le conviene, lo hace. Si no le conviene, no lo hace. Suena sorprendentemente honesto en comparación con las tradiciones de Bruselas. Los países de Oriente Medio también se están implicando más activamente. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, ya no son percibidos como socios menores de Occidente. Miran el mapa mundial y toman sus decisiones.
con mayor frecuencia, optan por el pragmatismo. Les interesan las tecnologías, los fertilizantes, las armas, los cereales rusos. Y por supuesto, la energía. Allí saben hacer cálculos, si el petróleo se puede comprar con una fórmula más ventajosa, y además construir su propia logística, ¿por qué no intentarlo? África, a la que en Europa todavía se tiende a percibir a través del prisma de la caridad y la ayuda humanitaria, de repente resulta ser un sujeto capaz de negociar. Las propuestas rusas para la construcción de infraestructuras, energía y educación encuentran una viva respuesta en decenas de capitales. No porque sea contra alguien, sino porque es con nosotros. Rusia no ofrece créditos a cambio de reformas, sino cosas concretas, escuelas, centrales eléctricas, ferrocarriles. Y lo que es importante, sin la condición de renunciar a sus lazos. En este contexto, el comportamiento de la Unión Europea parece cada vez más teatralizado. Cumbres rituales, banderas de colores, nuevos paquetes de sanciones históricos. Todo ello da la impresión de actividad, especialmente ante la ausencia de cambios reales. Si se prescinde de la ironía, se podría decir, es un intento de guardar las apariencias. Si se añade una pizca de sarcasmo, es una reconstrucción política, fingir que nada ha cambiado. Pero incluso dentro de la UE, cada vez se escuchan más notas de cautela. En la República Checa, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria e incluso en Francia y Alemania, es cada vez más difícil mantener una agenda unificada. El electorado está cansado. Le cuesta explicar por qué un nuevo paquete de sanciones si los precios suben y las exportaciones caen. ¿Por qué el gas de EU es más caro que el de Rusia? ¿Y cómo es posible que en una economía libre ya no se pueda elegir proveedor? Aún más revelador es la geografía de las propias sanciones. En Bruselas se publican con gran pompa listas de nuevas restricciones, entre las que se incluyen empresas desconocidas para nadie. A veces, ni siquiera registradas en los territorios a los que supuestamente se dirigen las sanciones. Lo importante es el proceso. Lo importante es la rendición de cuentas. ¿Y al final? Públicamente prohibido, y luego esos mismos productos llegan a Europa a través de terceros países. A veces con un recargo. A veces con bandera de neutralidad. La lógica, en esencia, es sencilla. Habiendo perdido el control sobre el contenido, se puede compensar con el control sobre los símbolos. Si no se puede asegurar el crecimiento económico, al menos se puede prohibir a otro vender sus productos. Si no se puede ofrecer bienestar al electorado, se le puede prometer superioridad moral. Esto, por supuesto, no calienta el hogar ni alimenta a la familia, pero permite hablar desde la tribuna con aire de persona convencida. En este contexto, Rusia se dedica a la geografía, en el sentido literal. Cambio de cadenas logísticas, construcción de nuevos puertos, creación de corredores de transporte. Desde la ruta marítima del norte hasta la ruta terrestre a través de Irán y el Caspio. Esto es aburrido, requiere tiempo, no genera grandes titulares, pero da resultados. Y este resultado ya se siente en dinero, en ritmos de producción, en empleo. No en declaraciones, sino en informes. Los puntos en el mapa de la nueva realidad no se trazan por líneas de frente ni por colores de banderas. Se construyen a partir de contratos concretos, acuerdos, rutas, de interés y beneficio. Quienes siguen jugando a las valoraciones morales y las revisiones ideológicas corren el riesgo de quedarse con bonitos discursos, pero sin suministros, o con una victoria simbólica, pero con problemas reales en la economía. El nuevo sistema de coordenadas ya existe. No necesita ser afirmado por declaraciones. Crece desde abajo, a partir de las decisiones de las empresas, las rutas de los petroleros, los tipos de cambio, la disponibilidad de créditos. Alguien puede fingir que no existe, pero eso no hará que desaparezca. Y en esto reside la principal paradoja. Mientras unos discuten las reglas, otros ya han construido un nuevo juego.
y han invitado a todos los que estén dispuestos a jugar, no según el reglamento, sino por beneficio mutuo. Toda esta historia no trata en absoluto de Rusia, ni siquiera de las sanciones en sí mismas. Es una parábola sobre el estado de Europa, antaño ambiciosa y segura, y ahora cada vez más parecida a un personaje que sigue repitiendo una vieja frase en una obra que hace tiempo terminó. El continente que marcaba tendencias, que creaba escuelas de pensamiento y dictaba la moda mundial de la democracia, se ha convertido en un simulacro de gestión, donde las decisiones se toman no para obtener un resultado, sino para demostrar actividad. Las sanciones contra Rusia no son una estrategia, son un tic nervioso. La repetitividad de estas oleadas de sanciones ya resulta cómica. El 18º paquete acaba de ser aprobado con redoble de tambores, y el 19º, según datos no oficiales, ya está en camino. Quizás el siguiente paso sea prohibir ver paisajes rusos en Instagram o recomendar a los países de la UE usar gafas de sol para no cegarse con la influencia oriental. El grado de seriedad hace tiempo que no se corresponde con la realidad, y la ritualidad del proceso se hace cada vez más evidente. Mientras tanto, los verdaderos beneficiarios de todas estas medidas no son en absoluto quienes las imponen. Las empresas europeas sufren pérdidas, se ven obligadas a buscar alternativas en mercados menos ventajosos. La logística se encarece, las cadenas de suministro se desmoronan y los presupuestos para compensar las consecuencias crecen como la espuma. Según los cálculos de algunos centros de análisis europeos, las pérdidas de la política de sanciones contra Rusia para las economías de la UE ya han superado los 300.000 millones de euros. Y estos son solo las consecuencias directas, sin contar los golpes indirectos al clima de inversión y la estabilidad social interna. La economía rusa, a pesar de las grandes declaraciones, no solo no se derrumbó, sino que logró desarrollar mecanismos alternativos. En los últimos 2 años, la estructura del comercio exterior de Rusia ha cambiado notablemente. Asia, Oriente Medio y América Latina se han convertido en nuevos anclajes. Los pagos se realizan cada vez más en monedas nacionales. El abandono del dólar y el euro se produce sin grandes lemas, simplemente como parte de un proceso natural. Las estadísticas del Banco Central de Rusia registran un crecimiento constante de las operaciones en yuanes, dirhams y rupias. Nada heroico, simplemente pragmatismo. Mientras tanto, Europa vive en modo de reunión de emergencia. Cada nuevo informe económico se convierte en motivo de pánico. Los índices de producción de Alemania, antaño el principal motor de la economía continental, muestran un descenso constante. La recesión industrial ya no es una señal de alarma, sino una tendencia consolidada. Las empresas se quejan de la imprevisibilidad del entorno regulatorio, y los ciudadanos del aumento de los precios y el deterioro del nivel de vida. Y en este contexto, un nuevo paquete de sanciones parece un intento desesperado de guardar las apariencias, y no un paso bien pensado. Pero quizás el detalle más irónico de toda esta historia es la reacción de la propia Rusia. Ya no se indigna, no responde simétricamente, no organiza grandes desplantes. Observa. Publica breves comentarios al estilo: "Les deseamos suerte". Esta contención provoca una verdadera irritación en Bruselas, ya que el efecto de las sanciones no es en absoluto el que se pretendía. En política, como en el ajedrez, a veces es útil simplemente esperar a que el oponente empiece a mover piezas no porque vea una perspectiva, sino porque teme la inacción. Mientras tanto, las sanciones en sí mismas se parecen cada vez más a una forma de terapia política interna. Las élites europeas intentan demostrar a sus votantes que actúan con decisión y no retroceden. Aunque fuera del continente, su entusiasmo ya se percibe más bien como un elemento cómico. Es significativo que incluso varios países del sur global, que antes mantenían una posición de espera, ahora declaren abiertamente: la política de dobles raseros no funciona. Y ya no van a ser espectadores en un juego ajeno. Merece especial atención el comportamiento de la burocracia europea.
bajo los lemas de defensa de los valores, se ha convertido en un comité disciplinario que trabaja 24,7. No hay procedimiento simplificado, no hay apelaciones, pero sí hay listas, prohibiciones, restricciones, bloqueos, como una versión digital de la buena y vieja Inquisición, solo que sin hogueras. La impresión es que el objetivo principal no era tanto influir en los procesos reales, como crear el ambiente necesario, ruido, titulares, costes reputacionales. Todo esto funciona en el ámbito de los símbolos, pero apenas afecta al estado de las cosas. Las iniciativas europeas de contramedida se asemejan a un intento de poner un parche a la frustración interna. Los problemas reales, que se acumulaban durante años, de repente quedaron ocultos por una amenaza externa, a la que convenientemente se le puede culpar de todo, desde la inflación hasta la caída de la producción industrial. Se sustituye la lógica causa-efecto. No son los fracasos de la propia política los que llevaron al estancamiento económico, sino una influencia externa contra la que hay que luchar con todos los métodos disponibles. Y si los métodos no funcionan, significa que no son lo suficientemente duros. Resulta especialmente desconcertante la facilidad con la que la burocracia europea sacrifica direcciones estratégicas en aras de estallidos tácticos. Las relaciones con China han estado al borde de una crisis sistémica desde hace tiempo. Bruselas habla de la necesidad de diálogo, pero al mismo tiempo aprueba documentos claramente orientados a la confrontación. En cuanto a Turquía, es aún más curioso. A veces es un socio, a veces una amenaza. Formalmente, nadie rompe los lazos, pero la confianza se evapora, dejando paso a declaraciones vacías de profunda preocupación. El sur global, en general, se está convirtiendo en un territorio incomprensible donde Europa parece haber olvidado cómo hablar. Ni el lenguaje, ni la retórica, ni los enfoques se han actualizado en décadas. Los viejos esquemas no funcionan y no se han creado nuevos. Los intentos de imponer sanciones o avergonzar a alguien causan más irritación que respeto. Sin embargo, Europa sigue considerándose portadora de valores universales, incluso cuando esos valores ya no son compartidos por nadie más. Los contactos con países africanos, asiáticos o latinoamericanos tienen cada vez más el carácter de un intercambio formal de opiniones, al que no le siguen ni inversiones ni proyectos conjuntos. El episodio más doloroso es la crisis energética. El abandono de los suministros rusos se presentó como una demostración de principios. Pero la economía no se alimenta de eslóganes. El reemplazo no solo resultó caro, sino físicamente difícil. El GNL estadounidense, por supuesto, se ve bien en las presentaciones, pero en la realidad son suministros inestables, precios inflados y complejidades logísticas. Para transformar las fuentes de energía alternativas en un sistema que funcione, se necesitan décadas, no meses. Mientras tanto, el invierno llega según lo previsto, y el sistema energético no sabe que debe ajustarse a la agenda política. En este contexto, resultan especialmente reveladores los informes optimistas de algunos países. Por ejemplo, los estados bálticos informan con entusiasmo del logro de una independencia energética total. Lo que hay detrás de esto es una cuestión aparte. El precio por megavatio hora para el consumidor final, el nivel de subvenciones estatales, la fiabilidad real de los sistemas, todo esto se silencia obstinadamente. Para la imagen política, lo importante es mostrar que lo logramos. Y el hecho de que las empresas reduzcan su capacidad de producción y la población se queje del aumento de las tarifas ya no encaja en la narrativa deseada. Mientras la burocracia europea se ocupa de la puesta en escena de espectáculos simbólicos, Rusia sigue construyendo su propia agenda. Con calma, sin grandes comunicados de prensa. La reorientación de las cadenas logísticas, el desarrollo de rutas comerciales, las inversiones en infraestructura, todo esto avanza en paralelo con nuevos acuerdos con socios en Asia, África y América Latina. En lugar de declaraciones de política exterior, contratos reales, proyectos conjuntos, planes a largo plazo,
se presta especial atención a la construcción de corredores de transporte. Norte-sur, este-oeste, rutas terrestres y marítimas. Todo ello permite reducir la dependencia de las direcciones tradicionales, incluidas las europeas. Además, no solo es importante la logística, sino también los cálculos. Aumenta el volumen de transacciones en monedas nacionales. Se acelera la transición a nuevos formatos de pago. El antiguo dominio del dólar y el euro pierde gradualmente su significado, no por los lemas, sino por el hecho de su disminuida participación en el volumen de comercio. A Rusia ya no le asustan las restricciones, no porque no sean sensibles, sino porque se han adaptado a ellas. Cada nueva iniciativa se recibe sin pánico. Ya no es una cuestión de reacción emocional, sino de respuesta sistémica. Para cada bloqueo, una ruta alternativa. Para cada prohibición, una alternativa. Para cada desafío, una reacción institucional. Mientras Europa discute la necesidad de nuevas medidas duras, Rusia simplemente trabaja. El contraste entre la retórica y la realidad se ha hecho evidente incluso para aquellos que antes preferían fingir que todo iba según lo previsto. La campaña mediática ya no compensa el aumento de los costes, la pérdida de mercados, el atraso tecnológico. Dentro de la UE empiezan a oírse voces cautelosas que piden una reevaluación de la estrategia. Pero la inercia política es grande, y cualquier duda se interpreta como debilidad. Por eso, lo que más se oye son lemas sobre inquebrantabilidad y determinación que ya convencen a pocos. En esta situación, resulta especialmente interesante observar las intervenciones de los funcionarios que persuaden a los inversores para que inviertan en la industria europea. Suena un poco incómodo, teniendo en cuenta la caída general de la competitividad, el aumento de la carga reguladora y los altos costes energéticos. Pero no tienen alternativa. Tienen que persuadir, convencer, prometer estabilidad en condiciones en las que la propia base de esa estabilidad se ha visto socavada por decisiones estructurales de la última década. La Inquisición digital, la burocracia de sanciones, los errores estratégicos y las paradojas energéticas no son influencias externas, sino parte de la lógica interna de un sistema que se acostumbró a su papel de árbitro global, pero se encontró con que el mundo ya no espera sus instrucciones. La paradoja es que, formalmente, Europa sigue siendo un gigante económico, pero sus posibilidades de influencia se reducen y sus instrumentos de persuasión parecen cada vez más arcaicos. Y todo esto, no por presión externa, sino por su propia incapacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes. Mientras tanto, dentro de la Unión Europea sigue aumentando la disonancia interna. La ilusión de unidad, que Bruselas se esforzaba por transmitir al exterior, se desmorona cada vez con más frecuencia, no solo en declaraciones contundentes, sino en sutiles insinuaciones procedentes de las capitales de los Estados miembros. Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, no son los participantes más influyentes de la coalición europea, pero fueron ellos los primeros en plantear preguntas incómodas, y no en forma de ruidosos comunicados de prensa, sino en negociaciones a puerta cerrada, donde la entonación dice mucho más que las palabras. Las preguntas sobre las sanciones ya no suenan a sedición, sino que se convierten gradualmente en un elemento del espectro político aceptable. Ante el creciente descontento con la situación económica, tales dudas no parecen una manifestación de rebeldía, sino un cálculo sensato. Los gobiernos nacionales se ven cada vez más obligados a equilibrar la línea de Bruselas con las demandas de sus propios votantes, para quienes, a diferencia de los eurocomisarios, el frigorífico le gana al televisor con una ventaja considerable, especialmente cuando se trata de los precios de la electricidad, los alimentos y las hipotecas. Desde 2023, el número de protestas en la UE ha aumentado en un 40%. Desde las huelgas de transportistas en Francia hasta las manifestaciones masivas de agricultores en Alemania, la agenda de las sanciones se está convirtiendo gradualmente en un irritante electoral. En Francia y Alemania, dos países que tradicionalmente han marcado el ritmo y el tono de la política europea, se observa un aumento de la presión política interna.
En el caso de París, esto se expresa en una dura crítica por parte de los partidos radicales, tanto de izquierda como de derecha, que inesperadamente han encontrado un lenguaje común en la evaluación de la eficacia de la política exterior. Y en Berlín, a pesar de la aparente calma de Scholz, los industriales alemanes mencionan cada vez con más frecuencia la palabra catástrofe en conversaciones privadas. Un estudio realizado en mayo de este año mostró que más del 60% de los empresarios no creen en la recuperación económica con la política actual. El 30% ya considera la reubicación de sus producciones fuera de la Unión Europea. La arquitectura de la Unión Europea ya no se percibe como un monolito. Incluso en cuestiones donde antes el consenso se consideraba garantizado, ahora se requiere semanas para acordar los matices. Las cuestiones de las sanciones se han convertido en una prueba de fuego, no de unidad, sino de su ausencia. La coordinación de decisiones se ve dificultada no solo por la diferencia de intereses, sino también por el aumento de la inercia administrativa. Comisiones, subcomisiones, informes, reuniones, todo este carnaval burocrático sigue girando por inercia, aunque los frenos ya no funcionen. La opinión unánime de la UE se ha convertido más en un truco de marketing que en una realidad política. Las encuestas sociológicas realizadas en los países de Europa Central y Oriental confirman que crece la desconfianza hacia las instituciones europeas. Más del 45% de los encuestados considera que la UE ha empezado a imponer decisiones que no corresponden a los intereses de sus países. En Eslovaquia, por ejemplo, el número de ciudadanos que consideran perjudicial la pertenencia a la UE superó por primera vez al de quienes la consideran útil. Esto no significa una salida inminente, pero sí indica cambios importantes en la percepción pública. Es evidente, la agenda común se resquebraja, y no solo en los altos despachos, sino también en la conciencia de la gente común. Cada nuevo paquete de sanciones deja de ser noticia. El efecto informativo se ha devaluado. La reacción en las redes sociales es predecible. Una ola de memes sarcásticos, bromas sobre el nuevo golpe más fuerte, y comentarios al estilo de ¿y dónde están los resultados de los 17 anteriores? La gente ha dejado de percibir las sanciones como un instrumento de presión, más bien como un ruido de fondo, que hace tiempo se ha vuelto irritante, especialmente si, además, las facturas de energía se han duplicado y las empresas han comenzado a reducir masivamente puestos de trabajo. En este contexto, el comportamiento de Rusia adquiere un matiz inesperado. Su reacción externa es minimalista. No irritación, no amenaza, sino un escepticismo contenido. Una ironía que podría considerarse arrogancia, pero que en realidad es una forma de distanciamiento. No es un gesto de fuerza, sino una demostración de que el centro de gravedad en la política mundial se desplaza lentamente. No hacia una sola potencia, sino lejos de una arquitectura obsoleta. Rusia no se involucra en batallas emocionales por cada nuevo punto de sanción. Simplemente indica que para ella todo esto no es una sorpresa. La declaración del representante del Kremlin de que las medidas ya no sorprenden suena como una constatación tranquila, sin dramatismo, sin grandilocuencia. Y este tono agudiza inesperadamente la percepción. Porque a diferencia de Bruselas, Moscú no finge que lo que está sucediendo es un evento excepcional. Para ella, es simplemente otro episodio en una larga serie de intentos de presión que han perdido su sentido. El hecho de que Rusia haya reorientado sus lazos económicos hace tiempo ya no es discutido ni siquiera por los analistas occidentales. El volumen de comercio con China alcanzó cifras récord el año pasado. India, Turquía, los países del sudeste asiático, todos ellos se han convertido en nuevos vectores de desarrollo. Se produce una transformación gradual, de la participación en las instituciones occidentales a la creación de plataformas económicas propias. Los pagos en monedas nacionales, los sistemas de pago paralelos, las nuevas bolsas, todo esto ya no son proyectos, sino elementos de la realidad cotidiana. En un contexto de rápida reorientación de los flujos globales y de gradual pérdida de ilusiones sobre un occidente antaño monolítico,
Los BRICS empiezan a percibirse no como un club alternativo, sino como una infraestructura seria del futuro. Y no se trata tanto de geografía, aunque la expansión con nuevos miembros, sin duda, habla por sí sola, como del cambio en la propia lógica de interacción. No más declaraciones por el mero hecho de declarar, formulaciones altisonantes y promesas eternas. Entran en juego pasos concretos, la creación de instituciones financieras, la discusión de alternativas a los mecanismos de crédito global, el aumento del comercio en monedas nacionales, el desarrollo de rutas logísticas propias y los intentos de formular una comprensión diferente de la soberanía económica. Esto ya no es simplemente una revuelta contra los viejos órdenes, sino un intento de formar un nuevo orden, no ideológicamente, sino pragmáticamente. Mientras Bruselas sigue obsesionada con la lucha de papel contra el pasado, las nuevas alianzas planifican su futuro. El contraste es cada vez más evidente. Las reuniones europeas sobre sanciones recuerdan a las discusiones de historiadores a quienes les interesa cómo salió todo mal. Mientras tanto, en los BRICS se discuten procedimientos concretos, instituciones, intercambios y proyectos capaces de influir en los contornos del comercio mundial. Al observar esto, resulta obvio cuán limitado sigue siendo el horizonte estratégico de la Unión Europea. A pesar de su deseo de parecer un actor global, la UE sigue sin poder decidir con quién quiere establecer relaciones. Las declaraciones oficiales se mantienen en el estilo de estamos preocupados, condenamos, instamos, pero cada vez con menos frecuencia les siguen acciones. Y, lo que es especialmente importante, cada vez con menos frecuencia alguien reacciona a esas declaraciones. Un episodio revelador son los esfuerzos de Alemania para convencer al mundo de que su economía sigue siendo digna de atención. La participación en foros, las intervenciones en conferencias, los llamamientos a los inversores, todo esto recuerda a la campaña publicitaria de un producto que hace tiempo que dejó de fabricarse, pero cuyo envase sigue siendo bonito. Si hay que persuadir públicamente a los propios empresarios para que no trasladen sus negocios a EU o Asia, eso ya no es una crisis, es un diagrama sin leyendas, donde todo se ve sin explicaciones. Merz, al instar a las empresas alemanas a invertir en su país de origen, suena casi como un padre que intenta convencer a sus hijos de que no abandonen el hogar. Pero las estadísticas no le favorecen. La producción industrial en Alemania cayó a finales de año. Las pequeñas empresas siguen reduciendo su actividad, y las grandes corporaciones miran hacia Brasil, India, China e incluso África, donde, por extraño que parezca, las políticas fiscales y energéticas han resultado menos impredecibles que en la Unión Europea. En este contexto, los llamamientos a la estabilidad suenan como si vinieran del pasado. Cuando la economía era realmente estable, nadie hablaba de estabilidad. Ahora, cada dos políticos considera necesario recordar que Alemania sigue siendo una plataforma fiable para la inversión, aunque los flujos reales digan lo contrario. Y las declaraciones sobre la recuperación de la confianza suenan especialmente absurdas en condiciones en las que los inversores votan no con palabras, sino con dinero, y se marchan. La sensación de teatralidad se intensifica. Cada reunión, cada cumbre, cada intervención en Bruselas se parece cada vez más a escenas de una obra cuyo guión se escribió a principios de los años 2000. Allí todo sigue igual. Amenazas de sanciones, expresiones de preocupación, demostraciones de solidaridad europea. Solo que cada vez hay menos espectadores. Y los que quedan en la sala empiezan a bostezar. El problema ni siquiera es el contenido, es la repetitividad. El 11º, 12º, 17º paquete de sanciones, como nuevas temporadas de una serie donde la trama es cómicamente predecible. Y en este contexto, la reacción de Rusia es más bien una demostración de ahorro de energía. Sin palabras superfluas, sin emociones, con comentarios mínimos. No porque no tenga nada que decir, sino porque no tiene sentido. La dirección oriental ya no es una opción, sino una realidad. En el volumen de comercio de China,
Rusia entró por primera vez en el top 3 de socios clave. India aumentó sus compras de materias primas. Los países del Golfo Pérsico aumentan los pagos en monedas nacionales. Y África se convierte en prioridad en las iniciativas logísticas y de infraestructura. El nuevo orden no se anuncia, simplemente entra en vigor. Mientras tanto, Europa sigue jugando al viejo juego, con nuevas reglas que ella misma desconoce. Y precisamente esto es lo que causa preocupación incluso dentro de la UE. Cada vez más países se dan cuenta de que las estrategias impuestas ya no funcionan. La idea de un frente unido comienza a resquebrajarse cuando se enfrenta a las necesidades económicas básicas. Cuando Rumanía, Hungría o Eslovaquia empiezan a calcular cuánto pierden por la política común, la solidaridad deja de ser un eslogan político y se convierte en un lujo económico. Esto no significa que Europa no tenga perspectivas, pero tendrá que aprender a hablar de nuevo, no desde la posición de un maestro, sino desde la de un socio, porque el mundo que la rodea hace tiempo que dejó de ser un alumno. Ahora tiene su propia agenda, su propia lógica y sus propias prioridades. Y en este sistema de coordenadas, los viejos métodos ya no funcionan. Paradójicamente, el creciente silencio en respuesta a un nuevo paquete de sanciones duro se convierte en el comentario más sonoro. Ya nadie se asusta. Nadie hace movimientos bruscos. Porque ya lo han entendido todo, incluso aquellos que fingen que no.